La espectroscopía de absorción molecular se puede definir como el estudio de las interacciones de la luz con las moléculas, específicamente el fenómeno de absorción. La espectroscopía molecular basada en la radiación ultravioleta visible e infrarroja se emplea mucho en la identificación y determinación de muchas especies inorgánicas, orgánicas y bioquímicas. La absorción molecular no rompe enlaces, sino que solo genera cambios de energía dentro de la molécula, tanto en los electrones como en las moléculas en sí. La espectroscopía de absorción UV visible es importante ya que es el método más utilizado actualmente en laboratorios químicos y clínicos. El estudio de las muestras puede ser tanto cuantitativo como cualitativo. Sirven para cuantificar tanto especies absorbentes como no absorbentes, estas últimas convirtiéndolas químicamente en derivados absorbentes. Un ejemplo de su aplicación en especies absorbentes es la determinación de cafeína en diferentes productos comerciales. En las especies no absorbentes se utiliza para la determinación de hierro, plomo y níquel con agentes quelantes. Se puede utilizar además para obtener los puntos de equivalencia en valoraciones químicas si alguno de los reactivos es una especie absorbente o si se añade un indicador absorbente. En las valoraciones químicas, las curvas de valoración fotométrica corresponden a la absorbancia respecto a un cambio de volumen contra el volumen de la especie valorante. La turbidimetría es una variante que se basa en las valoraciones por precipitación. El punto de equivalencia es cuando se deja de formar precipitado, por lo que la turbidez de la solución se mantiene constante y la cantidad de luz que se detecta es igualmente constante. Esta técnica es altamente sensible. Puede detectar hasta 10 a la menos 5 molar e incluso 10 a la menos 7 molar si se hacen las modificaciones necesarias. Tiene una alta selectividad, no es necesario hacer separaciones. La espectrofotometría infrarroja identifica compuestos orgánicos e inorgánicos puros, ya que las especies moleculares absorben radiación infrarroja, a excepción de moléculas homonucleares como oxígeno, nitrógeno o cloro. Hay excepciones como las moléculas quirales en estado cristalino. La medición por energía de radiación infrarroja se tiene gracias a que ésta excita las transiciones vibracionales y rotacionales, pero no lo suficiente para excitar la transición electrónica. El número de formas que puede vibrar una molécula se relaciona con su número de átomos y por consiguiente de enlaces. Es bastante específico. La absorción infrarroja ocurre no solo en moléculas orgánicas, sino también en complejos metálicos de enlaces covalentes, que por lo general están activos en la región de infrarrojo de longitud de onda más grande. Tiene la capacidad para determinar un número elevado de sustancias, compuestos orgánicos y contaminantes atmosféricos. Las aplicaciones cualitativas se dan con la identificación de grupos funcionales en las regiones entre 2.5 y 8.5 micrómetros. El método de infrarrojo también puede ser utilizado para métodos cuantitativos, solo que resulta más complejo que métodos de UV visible. Es menos satisfactoria y sensible que la espectroscopía UV visible y tiene desviaciones frecuentes de la ley de Beer. Muy bien, aquí tenemos una tabla comparativa entre UV visible e infrarrojo. Normalmente para los materiales de referencia se prefiere usar la longitud de onda de máxima absorción para obtener una mejor sensibilidad. La calibración se hace en 3 pasos. Primero a una transmitancia del 0%, segundo a una del 100% y tercero a una que se prefiera. Los estándares tienen que estar en un intervalo razonable de analito para poder realizar la calibración y se realizan normalmente con moléculas sencillas. Los costos de los aparatos, tanto para UV visible como para infrarrojo, de un haz es de $2,000 y de $8,000 a $8,000. De doble haz es de $4,000 a $15,000. De infrarrojo, normalmente se prefiere uno de transformada de Fourier y uno que es de edición de estudiante es alrededor de $11,000 y uno para investigación es $60,000 o más dólares. Para la eliminación de interferencias en UV visible, se prefiere que el disolvente sea transparente, es decir, que deje pasar la longitud de onda y no afecte nada a la absorción. El analito pueda disolver bien el analito, que se conozcan sus efectos de pH, temperatura y otros. Normalmente se prefiere utilizar una longitud de onda mayor a 400 nanómetros para evitar cualquier tipo de ruido y se usa el método de adiciones estándar. Para el método infrarrojo se usa normalmente para quitar los efectos del agua y el CO2 del aire. Esto se evita utilizando espectrómetros de doble haz o mediante correcciones matemáticas, por ejemplo de Fourier. Para espectroscopía de absorción molecular existen 2 tipos de aparatos, de un haz, el cual filtra la luz que llega de la fuente y con el obturador regula la cantidad de luz que atraviesa. Esto pasa por la muestra, llega al fotodetector, el cual permite el paso de una longitud de onda específica. Por último, esta luz se amplifica para poder ser leída por el aparato. También tenemos el espectrómetro de doble haz, que es muy similar, simplemente que divide el haz de luz en 2 y lo que hace es medir la diferencia entre las dos. Para el espectrómetro de infrarrojos, antes de la popularización de los de la transformada de Fourier, se usaban unos de doble haz para evitar las interferencias de CO2 y agua del aire.
La más grande diferencia con respecto a los de UV visible es que la luz infrarroja no causa fotodescomposición, por lo que la celda puede estar entre la fuente y el monocromador. Para contrarrestar los efectos de otras especies en la matriz de la muestra, se utiliza el método de adiciones estándar, en el cual se añaden varios incrementos de solución estándar a alicuotas de la muestra del mismo tamaño. Después, cada solución se diluye hasta un volumen fijo antes de medir su absorbancia. Cuando la cantidad de muestra es limitada, las adiciones de estándar se pueden llevar a cabo mediante la adición sucesiva de incrementos del estándar a una alicuota mediante única de la solución desconocida. Las medidas se realizan en la solución original y después de cada adición del estándar del analista. Muchas muestras no contienen un solo componente, sino que son mezclas. Para estas, la absorbancia total va a ser igual a la suma de las absorbancias de cada componente. Para analizar una mezcla de dos componentes, se seleccionan dos longitudes de onda. En una, la absortividad molar de M es mayor que la de N, y en la otra, al revés. Es así que se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Hay tres tipos de instrumentos utilizados para obtener un análisis infrarrojo: espectrómetros de dispersión, espectrofotómetros de transformada de Fourier y fotómetros de filtro. Los primeros dos se utilizan en identificaciones cualitativas, mientras que el tercero se utiliza para tareas cuantitativas. Los últimos dos utilizan una rejilla o prisma para dispersar la radiación de sus longitudes de onda. El más utilizado es el de Fourier, porque ofrece sensibilidad alta, resolución y el análisis en menos de un segundo. La espectroscopía de absorción molecular es muy importante en la industria debido a sus diferentes capacidades para identificar y cuantificar compuestos. Así que sigan estudiando los métodos, después va la espectroscopía de absorción atómica. Bueno, tenemos un problema en el que tenemos complejos de cobalto y níquel con 2,3-quinoxalineditiol, los cuales sus absortividades molares a 510 nanómetros para cobalto es de 36.400, para níquel es 5.520, para cobalto a 656 nanómetros es 1.240 y para níquel a esa misma longitud de onda es 17.500. El problema nos dice que tenemos una muestra de 519 gramos. Esta se diluye en 50 mililitros, después se toma una alícuota y posteriormente se le quitan las interferencias hasta llegar a 50 mililitros de solución. Esta solución se mete al equipo y se obtiene las absorbancias a 510 nanómetros, que nos da 0.477, a 656 nanómetros da 0.219, y esto se hace en una celda de 1 centímetro. Lo que se busca es las partes por millón de cobalto y de níquel en la muestra original. La absorbancia de una muestra a una específica longitud de onda es igual a las absorbancias de cada uno de los diferentes absorbentes, como si estuvieran solos. Por lo que ahora, con la fórmula que tenemos aquí, la despejamos para obtener simplemente la concentración de cobalto. Ya que tenemos esta concentración de cobalto, lo que se hace es meter esta concentración, las mismas variables, en la absorbancia a la otra longitud de onda, a 656 nanómetros. Por lo que, haciendo todos los cambios, nos queda la ecuación en solo términos de concentración de níquel. Tras realizar un poco de magia, obtenemos la concentración de níquel por sí sola. Tras realizar las diferentes operaciones, la concentración de níquel es 1.17115 por 10 a la menos 5 molar. Haciendo un procedimiento similar ahora para la concentración de cobalto, se obtiene que esta concentración es 1.1328 por 10 a la menos 5 molar. Debido a que de la muestra se obtuvo una alícuota, lo cual solo nos permitió tomar la mitad de lo que había realmente en la muestra del principio, se tiene que hacer un procedimiento en el que obtenemos los gramos de níquel, estos multiplicando la molaridad por el volumen y esto nuevamente multiplicándolo por su peso molecular para obtener los gramos de níquel. Esto se multiplica por 2 para compensar el hecho de la multiplicación anterior y se obtienen los gramos de níquel que habían en la muestra original. Estos gramos de níquel se dividen entre la masa de la muestra original por 10 a la 6, esto para obtener las partes por millón. Para cobalto se hace realmente lo mismo y se obtiene que los gramos de cobalto son 6.6756 por 10 a la menos 5 y esto se divide entre los gramos de muestra, que es 0.519. La división se multiplica por 10 a la 6 y se obtiene que la concentración es 128.62 partes